Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. El fantasma pilotos de desecho. Tombstone, Arizona, siempre había estado sumida en la leyenda. Sus calles polvorientas, resistidos salones y los viejos cementerios relatos de los tiroteos, fiebres del oro, forajidos y cuyos nombres se convirtió en el folclore. Pero había un cuento que los lugareños todavía se hablaba en susurros, la que advirtió a los recién llegados como yo nunca ignorar, el fantasma de los pilotos. Me mudé a la Lápida para una vida más tranquila, el comercio, el ruido de las calles de la ciudad por el desierto y la rica historia de la ciudad. Yo había oído las historias, por supuesto, de cómo en ciertas noches, fantasmal vaqueros de caballo por las calles, buscando venganza por los agravios del pasado. No me lo creía, latiza a la ciudad del amor, de drama y de su inclinación para atraer a los turistas. Qué cambio de la noche me oyó los cascos. Era una fría tarde de otoño, el cielo manchado de fuego de los rojos y naranjas como el sol se sumerge por debajo del horizonte. Yo estaba cerrando la pequeña tienda Me las arregle, las calles inusualmente tranquilo para un viernes. Los lugareños habían mencionado algo acerca de ser una mala suerte de la noche, pero yo la había despedido. La superstición no me asustan. El primer sonido era débil de un lejano, rítmica que cae, como un tambor llevadas por el viento. Al principio, pensé que era una tormenta que se avecina, el desierto, el viento azotar la arena. Pero como salí y me di cuenta de que era pezunas, galopando más cerca, su ritmo constante, implacable. Las calles estaban vacías, la luz de las farolas proyectando largas sombras que se extendía a través de la polvorienta carretera. El sonido creció más fuerte, llenando el aire, haciendo que mi pecho apriete con una sensación de inquietud que no podía explicar. Y entonces vi en ellos. Emergieron de la oscuridad una línea de jinetes a caballo, su figura recortada contra la tenue luz de la luna. Había 5 de ellos, sus sombreros de ala ancha en la parte baja de sus caras, sus largas túnicas trapeadas como montaban. Sus caballos eran enormes, sus ojos brillando débilmente, su aliento visible en el aire frío de la noche. Me paralicé, mi mano agarrando el marco de la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Los pilotos se movían lentamente, sus caballos de cascos levantando polvo que parecía colgar de forma antinatural en el aire. No era algo malo, algo que no podía poner en palabras. Su presencia llenaba la calle con una pesadez, un frío que se filtraba en mis huesos. Como la pasaron, me agarro una vislumbre de sus caras o de lo que debería haber sido caras. Sus características fueron esquelético, su hueco ojos brillando con una luz antinatural, sus sonrisas torcidas, sus formas de parpadeo como sombras, atrapado entre 2 mundos. Uno de ellos se volvió hacia mí, su mirada de bloqueo en la mina. Sus ojos se quemaron no con ira, sino con tristeza, como si estuviera cargando el peso de los siglos. Él inclinó su sombrero, un gesto que envió escalofríos por mi columna vertebral, y luego montó en su caballo rehinchando nubes de niebla. Los pilotos continuaron por la calle, sus formas de crecimiento más débil, su presencia todavía pesados en el aire. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad se detuvieron. Uno a uno se giró, sus ojos huecos de escaneo por las calles vacías. Y luego se montó en la oscuridad, sus cifras de disolución en las sombras, sus cascos se pierden en el silencio. Me quedé allí porque se sentía como horas, mi aliento visible, mis manos temblorosas. Cuando finalmente me mudé, las calles estaban todavía vacío, el aire pesado con un silencio que presionaba contra mis oídos. Cerré la tienda y se apresuró a casa, la memoria de sus brillantes ojos, su esqueleto sonri, grabada en mi mente. En los próximos días, traté de hacer sentido de lo que había visto. Pedí a los lugareños, sus caras pálidas como he descrito los pilotos. Me dijeron lo que yo ya sabía, que ellos eran los fantasmas de los pilotos, los espíritus de forajidos que se habían reunido violentos extremos, sus almas malditas de paseo por las calles de Tombstone, la búsqueda de justicia o de la redención. «¿Pero por qué me miran?», le pregunté, mi voz temblando. Un hombre viejo, su cara forrado con la edad, sacudió la cabeza. Tal vez la advertencia. O tal vez han elegido. ¿Me eligieron para qué? Para recordar,
dijo él, su voz pesada con firmeza. Yo todavía vivo en Tombstone, pero no quiero caminar por las calles en la noche. El sonido de los cascos me persigue, haciendo eco en mis sueños, un rítmico recordatorio de los pilotos que vagan por la oscuridad. A veces, tarde en la noche, creo que oigo de nuevo débil al principio, luego más fuerte, más cerca, llenando el aire con un peso que no puede escapar. Y me pregunto si un día volverán por mí, sus ojos huecos viendo, su esqueleto sonríe esperando, su maldito viaje interminable. El maldito de la pintura. Se ha colgado en el centro de la galería, una sencilla pieza a primera vista. El marco era dorada, sus bordes astillados y empanada, el tipo de desgaste que deja entrever algo antiguo, algo con una historia. La pintura en sí misma era un retrato, un aceite de representación de un hombre de principios del siglo XX en traje. Él se sentó en una silla de respaldo, su cara de popa, su mirada penetrante, como si no la vieron no solo al espectador, pero a través de ellos. Yo la vi por primera vez durante la galería de la inauguración de una nueva colección, Ecos del Pasado. El comisario había sido vago acerca de la pintura de sus orígenes, diciendo solamente que había sido adquirido de una finca privada en Europa. A pesar de que la habitación está llena de arte moderno de entusiastas bebiendo champán, la pintura parece a comando de toda la atención. La gente se reunió alrededor de él, sus murmullos bajos, sus rostros inquietos. Me llamó la atención también. Algo acerca de esos ojos que parecía vivo, consciente, que se llenan con una intensidad que hizo que mi pecho apriete. Mientras yo estaba allí, una sensación extraña se apoderó de mí, una sensación de pesadez en el aire, una débil presión detrás de mis ojos. Parpadeé y miré lejos, cepillarlo como la fatiga. La galería de cierre temprano esa noche. Como uno de los asistentes de curadores, era mi trabajo para asegurarse de que todo estaba cerrado y seguro. La pintura fue la última pieza que he comprobado. De pie en la piscina de la tenue luz del techo, las sombras de su marco de estiramiento de forma antinatural en el piso. Sentí los ojos en mí de nuevo, incluso cuando me di la vuelta. Esa noche, la primera sueño llegó. Yo estaba en una habitación que se sentía tanto desconocido y sofocante. Las paredes estaban cubiertas con las viejas estanterías, el aire espeso con el olor de la cera y el polvo. En el centro de la habitación era el presidente de la misma alta silla con el respaldo de la pintura. Estaba vacía, pero sentí una presencia, una sensación abrumadora de que no estaba sola. Una voz susurró mi nombre, suave y hueco, provenientes de todos los que me rodean. Se acercan más. Me desperté empapado en sudor, mi corazón latía más rápido, el eco de la voz todavía persistente en mis oídos. Al día siguiente, volví a la galería, tratando de sacudirse el malestar. Mientras me acercaba a la pintura, me di cuenta de algo extraño. La expresión del hombre cambió. Era sutil, su boca parecía curva ligeramente, sus ojos más agudo, casi acusador. «Estoy imaginando esto», murmuré, mi voz apenas audible. «Se ve diferente». «No», un colega dijo, con su tono inquieto. Ella estaba de pie a unos metros de distancia, con los brazos cruzados bien. «Pensé que era solo yo». El resto del día pasó como en una neblina. Yo no podía dejar de pensar en la pintura, sus ojos, su presencia. Por el momento la galería cerrada. Yo estaba desesperada por salir. El aire dentro de la sensación más pesado, más oscuro, como si la pintura de la influencia de la difusión. Esa noche el sueño se volvió más vivo, más aterrador. Esta vez el presidente no estaba vacía. El hombre de la pintura se sentó en ella, sus ojos se posaron en los míos, su expresión fría, calculadora. No hablaba, pero escuché su voz en mi mente, un bajo, resonante sonido que llena la habitación. «Usted tomó algo que no es tuyo». Trate de apartar la mirada, para salir de la habitación, pero mi cuerpo no se mueva. Su presencia era sofocante, el aire alrededor de él, brillante como las olas de calor, distorsionando su figura. «Va a volver». Cuando me desperté, me encontré de pie en la sala de mi casa, de mis pies descalzos, la congelación contra el piso de madera. El reloj marcaba las 3:33 am. Mi corazón latía como me encontré de nuevo en la cama, mi mente de carreras, la memoria de su voz haciendo eco en mis oídos. Los próximos días eran peores. Los visitantes a la galería comenzó a informar sentimientos extraños, dolores de cabeza,
mareo, una sensación de estar siendo vigilado. Algunos incluso afirmaban que la pintura es la expresión había cambiado, sus ojos tras ellos mientras se movían. Una mujer se desmayó delante de él, su cuerpo estrujar al suelo como si algo había vaciado de su fuerza. Y entonces se produjo el incidente con Marcus, la galería de la guardia de noche. Fue encontrado inconsciente enfrente de la pintura, con su linterna todavía apretada en su mano, su rostro pálido y empapado en sudor. Cuando se despertó, su voz era ronca, sus ojos salvajes con miedo. «Me habló», el susurro. «Se dijo que yo no debería estar aquí». La galería cerrada de forma indefinida después de eso, la pintura de la cubierta y encerrado en una sala de almacenamiento. Pero no fue suficiente. Los sueños continuo, más vivo, más intenso. Cada noche, el hombre de la pintura se hizo más estrecha, su voz más fuerte, su presencia más opresivo. «Va a volver», dijo él, sus ojos huecos de ardor en la mía. «O que se unan a mí». Yo no aguantaba más. Tarde en la noche, volví a la galería. Las claves temblor en mi mano como yo desbloqueado las puertas. El almacenamiento de la habitación estaba fría, el aire pesado con una quietud que hizo que mi piel de gallina. La pintura estaba allí, su forma de apoyarse contra la pared, esperando. Cuando me quité la tela, sus ojos se posaron en los míos, su expresión más siniestro que nunca. Sentí el peso de su presencia, la presión de la construcción detrás de mis ojos, el tenue sonido de susurros llenando la habitación. «¿Qué quieres?», le pregunté, mi voz temblando. La respuesta fue no en palabras, sino en una visión, un flash de la finca que había pasado, el presidente, la habitación, el aire pesado de espesor con desesperación. Entendí entonces. La pintura que quería ir de nuevo. Fue atado a ese lugar, al hombre que había creado, su alma atrapada dentro de sus capas de pintura y el lienzo. No recuerdo cómo llegué hasta allí, cómo puedo encontrar el desmoronamiento de bienes raíces en el medio de la nada, pero volví a la pintura a su legítimo lugar, colgado encima de la silla vacía donde siempre había pertenecido. Los sueños se detuvo después de que la galería nunca reabierto sus puertas cerradas, sus salas abandonadas. Pero a veces, tarde en la noche, puedo sentir sus ojos en mí de nuevo, más débil, pero innegable, un recordatorio de la maldición casi no podía escapar. Y sé que en algún lugar, en que se olvida de la habitación, el hombre todavía espera, sus ojos huecos viendo, su pintado prisión con los ecos de su tormento, esperando a que alguien lo perturbara. La Biblioteca de las Almas Perdidas. La Biblioteca Pública de Boston era un lugar que yo siempre había encontrado consuelo en sus grandes pasillos llenos del olor de la edad del papel y la madera pulida, el débil murmullo de las páginas de inflexión y plumas de rascarse. Pero había una sección, nunca se atrevió a un viejo ala conocido como el Ateneo Anexo. Se dijo a casa raros, antiguos textos y manuscritos demasiado frágil para la circulación general. Los rumores apuntaban a que incluso el personal de la biblioteca evitara emitir anexo después de la oscuridad. Como estudiante de posgrado en literatura, no pude resistir la tentación del anexo. Mi tesis sobre olvidado obras de la época gótica exigió fuentes que no pude encontrar en ningún otro lugar. Cuando mi asesor me consigue después de horas de acceso, yo estaba muy emocionado, hasta que me di cuenta de lo que venía con él. El anexo fue más frío que el resto de la biblioteca. Sus muros de piedra forrado con altísimas estanterías que parecía que se extienden sin fin en las sombras. El aire olía diferente aquí, húmedo y pesado, la realización de un trasfondo de algo metálico. Mis pasos resonaban de forma antinatural, cada paso parece persistir mucho más tiempo de lo que debería. El bibliotecario que me deja me entregó una llave y dijo, casi de pasada, estar fuera antes de la medianoche. Las luces no siempre permanecen en su lugar. Me reí nerviosamente pensando que ella estaba bromeando. Ella no estaba. Las primeras noches paso sin ningún incidente. Me gustaría pasar horas estudiando sobre el desmoronamiento de los tomos, amarillentas páginas iluminado por la tenue luz de mi lámpara de escritorio. El silencio era opresivo, solo roto por el ocasional gemido del antiguo edificio de la sedimentación. Pero en la cuarta noche me di cuenta de algo extraño. Uno de los libros, una gruesa de cuero enlazado volumen sin título, aparecido en el escritorio cuando regrese del vano. Yo no había saco de las estanterías y el bibliotecario había dejado horas atrás. Su cubierta estaba agrietada y usados, sus bordes se oscureció como si se hubiera quemado. Cuando lo abrí, las páginas estaban en blanco.
Me da la vuelta a través de, esperando que el texto aparezca bajo la luz, pero el libro quedó vacía. Decepcionado, me puse a un lado y regresé a mi trabajo. Pero la próxima vez que le miraba, las páginas ya no estaban en blanco. Una sola frase que se le había aparecido, escrito en un hipnótico script que parecía brillar débilmente en la tenue luz de la lámpara. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Me quedé mirando a las palabras, mi aliento en la captura de mi garganta. La tinta parecía mojado, como si recién escrito, pero nadie más estaba en la habitación. En contra de mi mejor juicio, me susurro. ¿Sabes qué? La temperatura en la habitación cayó bruscamente, la luz que parpadea como si el poder estaba fallando. Las páginas del libro se volvió en su propio, el sonido como el crujir de las hojas secas en el viento. Cuando se detuvo, una imagen llena de la página abierta, una escena de la reconocí al instante. Era mi antigua biblioteca del colegio, el lugar donde me había pasado incontables horas a ocultar en el mundo. La imagen cambió, me muestra a los 16 años, sentado en un escritorio con mis auriculares, ajeno al mundo que me rodea. Y entonces algo cambió. Una figura apareció en el fondo, pálida y borrosa, su hueco ojos fijos en mí. No me acordaba de esta figura de mi pasado, pero fue allí, en el libro, me miraba. Cerré el libro, se cierran, mis manos tiemblan, mi aliento visible en el aire helado. La habitación parecía más oscuro ahora, las sombras más profundas, el silencio más pesado. Traté de convencerme de que era un truco de mi imaginación, un efecto secundario de demasiadas horas de la noche y mucho café. Pero el libro no se ha hecho conmigo. Durante el próximo par de noches, él me sigue siempre que aparezca en el escritorio cuando llegue, su portada en blanco, de sus páginas vacías hasta que me toco. Cada vez me mostró algo de mi pasado, por momentos se me había olvidado, momentos que no podía explicar. La pálida figura siempre estuvo ahí, más cerca cada vez, sus ojos huecos ver, su presencia llenando el aire con un peso asfixiante. Una noche, el libro no me muestra el pasado, me mostró el futuro. La página reveló una escena que no se reconoce en oscurecimiento de la biblioteca, estantes de su altísimos, sus sombras parpadeantes. En el centro de la habitación era una figura, se desplomó sobre la mesa, su rostro oscurecido, sus manos agarrando el libro. Como me quedé en la imagen, la figura de la cabeza giró lentamente, sus ojos huecos reunían de la mina. Me tiro el libro a través de la habitación, de sus páginas revoloteando como aterrizo con un ruido sordo. Las luces parpadeaban y salvajemente, las sombras en las paredes de torsión, que se retorcía, tomando formas que parecía casi humano. El aire estaba lleno de susurros, débil pero inconfundible, sus palabras indescifrables, pero llena de urgencia. Agarré mis cosas y corrí. Los susurros de crecimiento más fuerte, más insistente, las sombras de en pos de mí, sus formas de estiramiento hacia mí como con garras en las manos. La puerta del anexo se cerró de golpe detrás de mí. El sonido de eco a través de la biblioteca vacía, los susurros silenciados. Nunca volví. El anexo fue sellada una semana más tarde, el bibliotecario diciendo que era para las renovaciones, pero yo sé la verdad. El libro sigue ahí, esperando sus páginas llenas de secretos que nadie debe saber, sus sombras, vivo, con los ecos de aquellos que se atrevieron a abrir. A veces, tarde en la noche, oigo los susurros de nuevo, débil pero inconfundible, llevado por el viento o persistentes en el silencio de mi apartamento. Ellos llaman a mí, pidiéndome volver a abrir el libro, para aprender lo que yo estaba demasiado asustada para ver. Pero no lo haré. Algunos de los conocimientos no está pensado para ser encontrado, y algunos libros deben permanecer cerradas. El fantasma de la enfermera. Hospital de la Misericordia se había puesto de pie en el corazón de Kansas durante más de un siglo, su fachada de ladrillo resistido, pero robusta, sus salas llenas con el murmullo de la vida y la tranquilidad de Prenquil. Como una nueva enfermera en el turno de noche, yo estaba con ganas de probar a mí mismo, no molestada por los cuentos de mis colegas susurros sobre el hospital más oscuro de la historia. Las historias eran siempre sobre lo mismo, el fantasma de la enfermera. Se dijo que ella apareció en la oscuridad de la noche, su figura fugaz, su rostro escondido detrás de un anticuado cap. Algunos dijeron que ella era una enfermera que había trabajado allá hace décadas, su vida se truncó en un accidente. Otros juró que ella era un malévolo espíritu, su presencia un presagio de muerte. Me rechazo los cuentos como leyenda urbana, el tipo de cosa que la gente dijo para hacer sus turnos menos aburrido.
pero no podía evitar la sensación de que la misericordia acabó más de su cuota de sombras. Comenzó con pequeñas cosas, un punto frío en el pasillo fuera de la UCI, el tenue sonido de las pisadas resonando cuando el piso estaba vacío. Y en el gráfico, he encontrado durante mi primera semana un archivo de un paciente cuidadosamente colocado sobre el escritorio de la estación de la enfermera. El nombre en la ficha era desconocido, Daniel Tay, carpintero. La fecha de admisión fue esa misma noche, pero no había ningún registro de él en el sistema. Confundido, le pregunté a la enfermera a cargo acerca de él. No tenemos un carpintero, ella dijo, apenas de refilón en el archivo. Es probablemente un error. Me presento a la basura, pero algo acerca de la condición pristina de la tabla quedó conmigo. Las páginas estaban demasiado nítidas, la escritura a mano demasiado precisa, como si hubiera sido escrito en los momentos antes de que lo he encontrado. Cuando llegué de nuevo al final de mi turno, el gráfico se había ido. Los susurros comenzaron un par de noches más tarde. Yo estaba haciendo mis rondas en la UCI, las luces se apagan, los pasillos en silencio, excepto por el ocasional pitido de un monitor. Como me pasa a la habitación 208, lo he oído una débil murmullo, como alguien que habla justo fuera del alcance del oído. La habitación estaba vacía, su cama bien hecha, sus máquinas de apagado. «¿Hola?» me llama mi voz temblando. El susurro se detuvo. El aire se sentía pesado, frío, presionando contra mi pecho. Entré en la casa, mi linterna de corte a través de las sombras. No había nada, nadie, solo el tenue olor antiséptico y algo metálico como la sangre. Retrocedí rápidamente, mi corazón late con fuerza y casi corrió hacia otra enfermera. Ella era mayor, su uniforme anticuado, su gorro encaramado a la perfección en la cima de su perfectamente con el estilo del cabello. Empecé a pedir disculpas, pero las palabras atrapadas en mi garganta. Su rostro estaba equivocado. No era deforme o grotesco, pero que carecía de algo. Los ojos eran oscuros, hueco, la boca un leve curva que sugiere una sonrisa, pero se sentía completamente equivocados. Antes de que pudiera decir nada, ella se paró delante de mí y desapareció en las sombras del pasillo. Yo no pude dormir que manana. El recuerdo de su cara me perseguía. Cuando le dije a un compañero de trabajo acerca de ella se puso pálido. Su voz descendió a un susurro. La vio. El fantasma de la enfermera. Durante las próximas semanas, sus apariciones se hicieron más frecuentes. Los pacientes comenzaron a mencionar a ella, que describe un tipo de mujer que se sentó al lado de sus camas, consolarlos en sus momentos finales. Pero estos pacientes siempre murió poco después, sin fallar. Ella es ayudarlos a moverse en, una enfermera le dijo, con su tono reverente. Es casi hermoso. Pero yo no creo que fue hermoso. Había algo profundamente equivocado acerca de su presencia, algo que hizo que mi dolor de pecho y mi respiración captura cada vez me sentía cerca. Empecé a temer el turno de noche, los momentos cuando los pasillos estaban en silencio y de las sombras, parecía tramo más largo, más oscuro. Luego vino la noche con el señor Larkin. Él estaba en la habitación 214, una bronca, pero de buen corazón hombre de recuperarse de la cirugía. Me había encariñado con él, su sentido del humor es un punto brillante en la sombría atmósfera. Esa noche, como he comprobado sus órganos, se refirió a la enfermera. Ella se sentó conmigo anoche, dijo, su voz ronca. Ella me dijo que no tenga miedo. Mi sangre corría frío. ¿Qué hizo ella, parece? ¿Me pidió? Sus cejas fruncidas. No lo sé. No podía ver su rostro demasiado bien, pero su voz era amable. Ella dijo que no duele. El señor Larkin me dijo con cuidado. Nadie estaba en su habitación la noche anterior. Él me dio una débil sonrisa. Supongo que estaba sonando entonces. Pero yo sabía que no. Y cuando me volvió a su habitación una hora más tarde, él se había ido. Su corazón se había detenido, sin previo aviso y sin razón. Los médicos lo llamaron en un extraño incidente. Me llama algo más. La noche siguiente, la vi de nuevo. Ella estaba en el pasillo fuera de la habitación 214, ella de espaldas a mí, su figura envuelta en sombras. Llamé a ella, mi voz temblando, pero no de vuelta. En su lugar camino lentamente por el pasillo, sus pasos haciendo eco,
y desapareció a la vuelta de la esquina. He seguido, mi corazón late con fuerza, el aire cada vez más frío con cada paso. Cuando doble la esquina, ella se había ido, pero en su lugar estaba un gráfico, descansando cuidadosamente en el suelo. Sarah P. Ellis, la ficha de lectura. La fecha de admisión fue esa noche. He comprobado la lista. No había Sarah P. Ellis mencionados. Dejé la carta en donde estaba. Mis manos tiemblan, mi aliento visible en el aire helada. Nunca he corrido más rápido en mi vida. La sala se extiende interminablemente. Las sombras de insistir, los susurros tras de mí. Renuncia a la mañana siguiente. No sé lo que el fantasma de la enfermera es, si ella es un espíritu benevolente, una advertencia o algo mucho más oscuro. Pero yo sé que ella sigue allí, deambulando por los pasillos del Hospital de la Misericordia, sus ojos huecos ver, su presencia pesados en el aire. Y yo sé que ella va a aparecer de nuevo. Sus pasos resuenan en el silencio, su cara oculta, su mano apoyada en el siguiente gráfico. La espera para el siguiente paciente. A la espera de alguien que no pertenece. La sirena de la llamada. Mi nombre es Dr. Nina Chase y he pasado la mayor parte de mi vida a estudiar el océano de misterios. Como bióloga marina, he visto maravillas. La mayoría de la gente solo puede sonar, pero nada me preparo para los horrores que acechan en la costa de la vista al mar, California. Los lugareños llaman la sirena de la canción una inquietante melodía que se desvió a través del agua, que atraen a los pescadores a sus muertes. La mayoría de los despedidos es como un mito, pero cuando los cuerpos empezó a lavar en la orilla, yo sabía que tenía que averiguar la verdad. Todo comenzó con una serie de desapariciones forzadas. Los pescadores que había pasado toda su vida en el mar fueron desapareciendo sin dejar rastro. Sus barcos de ser hallados a la deriva sin rumbo, sus redes por completo, su equipo intacto, pero ni rastro de la tripulación. La gente murmuraba una voz, una hermosa canción que salió de las profundidades en ciertas noches, llamando a aquellos en el agua, que les promete la paz y escapar. Yo había escuchado las historias de antes, los cuentos de sirenas y las criaturas del mar que atrajo los marineros a su perdición. Pero como científico, yo no creo en los cuentos de hadas. Pensé que debe haber una explicación lógica a algunos fenómenos naturales que no había entendido aún. Pero como he cavado profundo, me encontré con que los eventos fueron más que coincidencia. Una noche, me decidí a investigar. Armados con equipo de grabación, cámaras submarinas y mi equipo de buceo, me embarqué en un pequeño buque de investigación y se establece como el sol empezó a ponerse. El agua estaba en calma, el aire todavía, y un extraño silencio se cernía sobre el océano como yo a la deriva lejos de la orilla. Había algo inquietante acerca de la oscuridad, un peso en el aire que hizo que mi piel de gallina. Pasaron las horas y no vi nada fuera de lo común. Yo estaba empezando a pensar que me había perdido mi tiempo, cuando oído suave, melódico un aumento de las profundidades, un sonido tan hermoso que hizo que mi dolor de corazón. La canción se diferencia de cualquier cosa que jamás había oído hablar, una evocadora melodía que parecía envolver alrededor de mí, tirando de mí, llenando mi mente con un sentido de la paz y la nostalgia. Traté de enfocar para recordarme a mí mismo de por qué yo estaba allí, pero la canción fue apabullante, ahogando mis pensamientos. Sentí una extraña compulsión a apoyarse sobre el borde de la embarcación, para dejar que el agua me lleve. Era como si la melodía estaba hablando a mí, susurrando promesas de consuelo, de escapar. Sacudí mí mismo, lagrimeo mi mirada de la de agua, y me obligo a foco. Esta fue la razón por la que yo había llegado, para entender lo que estaba sucediendo. Empecé en el equipo de grabación, captura el sonido, la inquietante melodía que parecía el eco de cada dirección. Mientras la escuchaba, la canción creció más fuerte, más insistente, y sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral. El ambiente se volvió más frío, y el agua bajo el barco empezó a honda, como si algo se estaba moviendo justo debajo de la superficie. Entonces, la vi. Ella se levantó del agua como un fantasma, su figura apenas visible en la luz de la luna. Ella era hermosa, pero de una manera que era casi antinatural. Su piel era pálida, brillante como las escamas de un pez, y sus ojos eran grandes, oscuros, llenos de una antigua tristeza. Su cabello fluía a su alrededor, como las algas marinas, y sus labios se separaron como ella siguió cantando, la inquietante melodía que brota de ella como una sirena llamada. Yo sabía,
por instinto, que ella era la fuente de las muertes, la criatura que se había estado enganando a los hombres a su perdición. Pero a medida que veía en sus ojos, vi algo inesperado, la soledad, la tristeza, la añoranza que iban más allá de las palabras. ¿Quién eres tú?, susurré, mi voz apenas audible sobre el sonido de su canción. Ella hizo una pausa, sus ojos oscuros reunieron de la mina, y por un momento, la melodía se detuvo. El silencio era casi ensordecedor, y sentí una oleada de alivio de lavado sobre mí, rompiendo el hechizo que había lanzado. «Yo soy lo que ustedes llaman una sirena», dijo ella, su voz soe, llena de un antiguo cansancio. «He estado aquí durante siglos, esperando, llamando a aquellos que se aventuran demasiado cerca». «Pero, ¿por qué?», le pregunté tratando de entender. «Porque los conduce a la muerte». Ella apartó la vista, su mirada a la deriva sobre el agua oscura. «Estoy atado a este lugar, un prisionero del mar. Hace mucho tiempo, yo estaba maldito, condenado a vivir en estas aguas, a cantar por toda la eternidad. Aquellos que escuchan mi canción, ellos son atraídos a mí, incapaz de resistir. Una punzada de simpatía llena mi corazón cuando escuché su historia, una trágica historia de amor y traición que había dejado atado al océano, obligados a atraer a otros a sus muertes. Ella había sido humano una vez, una joven mujer que había amado a un marinero, pero él la había traicionado a ella, y en su rabia, ella había hecho un pacto con fuerzas más allá de su comprensión. Un pacto que se había convertido en la criatura que ella era ahora una sirena. Maldijo a vivir en el mar, su canción para siempre inquietante de las aguas. ¿Hay alguna forma de romper la maldición?, le pregunté, mi voz temblando. Ella me miró, un destello de esperanza en sus ojos oscuros. «Hay un camino», dijo ella, su voz apenas un susurro, «pero requiere dispuesto en el alma que alguien tome mi lugar para soportar el peso de mi maldición». Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral como sus palabras se hundieron en. Ella quería que yo, para tomar su lugar, para convertirse en el próximo sirena, unido al mar, obligaron a cantar por toda la eternidad. El pensamiento me llenó de horror y me dio un paso atrás, sacudiendo mi cabeza. Yo no puedo, tartamudeé y mi corazón latía más rápido. Ella asintió con la cabeza, una mirada de resignación en sus ojos. «Entiendo», dijo ella, su voz llena de tristeza. «Es una carga pesada de llevar». Ella se apartó, su figura empezaba a hundirse de nuevo en el agua, su canción la reanudación, suave y triste. Sentí una punzada de culpa como yo la mire a ella desaparezca debajo de la superficie, su voz perdiéndose en las profundidades. Ella era una criatura atrapada por el destino, condenado a una existencia de soledad y tristeza, su único consuelo de la fugaz relación con los que la escucharon la canción. Como ella desapareció, me sentí un extraño tirón, un anhelo de seguir a unirse a ella bajo las olas. Pero he luchado por ella, dando la espalda, obligando a centrarse en el barco, en la realidad por encima del agua. Regris a la orilla de la noc, mi corazón perdido con el peso de su historia. Yo había venido en busca de respuestas, pero yo había encontrado solo una tragedia, un alma perdida a la mar, obligado por una maldición mayor de tiempo. En las semanas que siguieron, he tratado de poner la experiencia detrás de mí, pero su canción aún me persigue. Oigo a veces una tenue melodía en el viento, llamando a mí, me recuerda la elección que había hecho. Los pescadores siguen desaparecidas, sus barcos encontrado a la deriva, sus cuerpos nunca se recuperó. Los lugareños los rumores sobre la sirena de la llamada, la evocadora canción que se desplaza a través del agua, y advertir a cada uno de los otros a permanecer lejos de la costa en las noches cuando el viento es alta. Yo sé que ella aún está ahí fuera, esperando el canto, el anhelo de liberación. Y a veces, tarde en la noche, me pregunto si se ha hecho la correcta. Me pregunto si debería haber tomado su lugar, se liberó de la maldición que unía a ella. Pero yo soy solo un humano, y el océano de la llamada es fuerte. Así que me quedo por lejos, con la esperanza de olvidar, sin embargo, a sabiendas de que la sirena de la canción siempre será una parte de mí, una melodía que perdura, que la atormenta mis sueños, que me recuerdan a el alma que había dejado en las aguas oscuras de la vista al mar. La maldición del collar de esmeraldas. Mi nombre es Lily Carter, y si yo hubiera sabido el precio de heredar ese collar de esmeraldas, habría dejado enterrado en el panteón familiar. Pero cuando mi abuela falleció, ella me dejó que la pieza delicada, enclavado en una oscura caja de terciopelo.
un pedazo de la historia de la familia nadie quería hablar. El collar hermoso, un antiguo, conjunto con un profundo verde esmeralda que brillaban como una llama en la luz. Yo no creo en las maldiciones, no hasta que fue demasiado tarde, y para entonces yo ya estaba atrapado. Todo comenzó en una tarde calurosa de verano en Charleston, Carolina del Sur, cuando me encontró el collar de mi abuela pertenencias. Mi madre me había advertido acerca de esto. Me dijo que era nada más que problemas, que cada mujer en nuestra familia que llevaba había sufrido la desgracia. Pero yo siempre pensé que se trataba de un cuento de viejas para añadir misterio a un ordinario de la herencia. Yo le puse el collar alrededor de mi cuello, la esmeralda frío contra mi piel, y sintió una extraña, casi eléctrico sensación de correr a través de mí. Lo ignoré pensando que era solo la emoción, pero a partir de ese momento mi vida comenzó a desmoronarse. El primer incidente se produjo solo días después de que yo había empezado a usar el collar. Yo estaba conduciendo de vuelta al trabajo cuando mi coche se salió de la carretera. Apenas falta un camión que se aproxima. Se me escapó con heridas leves, pero me chocó. Yo nunca había perdido el control al igual que antes, y cuando me senté en el lado de la carretera, atrapar mi aliento, sentí la esmeralda presionando contra mi pecho, más pesado de lo que debería haber sido, casi como si se tratara de un peso que no podía soportar. Yo debería haber tomado, pero me convencí de que era solo una coincidencia. Yo no creo en maldiciones, después de todo. Pero conforme pasaron los días, las cosas solo empeoraron. Una semana después del accidente, me empezó a enfermar nada serio al principio, solo una fiebre, escalofríos, sueños extraños que me dejó exhausto y agotado. Pero los sueños crecían más oscuro, más viva, llena de sombras y voces susurrando palabras que yo no podía entender. En cada sueño vi a una mujer, su rostro pálido y retorcido en el dolor, sus ojos fijos en la esmeralda alrededor de mi cuello. Traté de ignorarlo, pero cada mañana me despertaba más agotado, como si el collar fue minando mi fuerza. Mis amigos notaron el cambio en mí, la forma en que creció delgado y cansado, mi piel pálida, mis ojos la sombra, y lo peor era que no podía tomar el collar. Cada vez que he intentado, mis dedos se congelaron, mi mano negarse a levantar el cierre. Desesperado por respuestas, me puse a investigar sobre la historia del collar. Me enteré de que se había pertenecido a mi tatara-abuela, una mujer llamada Annabelle Livingston. De acuerdo a la tradición de la familia, Annabelle había sido un rico miembro de la alta sociedad, una mujer que lo había cautivado Charleston sociedad con su belleza y el ingenio. Pero después de su matrimonio, algo cambió. Ella se retiró de la sociedad, se obsesionó con el collar, que lo lleva de día y de noche, hasta que una noche ella fue encontrada muerta en su dormitorio, la esmeralda todavía alrededor de su cuello. La causa de su muerte no fue determinada. Algunos dijeron que era una enfermedad, otro susurro era la angustia. Pero de rumores, historias de cómo cada mujer de la familia que llevaba el collar que había sufrido la desgracia de la enfermedad, los accidentes, incluso la locura. Y ahora, entendí por qué mi madre me había advertido. Determinado para librarme de la maldición, me acerqué a un anticuario especializado en herencias de la familia. Él escuchó mi historia con una grave expresión, asintiendo con la cabeza como he descrito los extraños sucesos que me había atormentado desde que me gustaría poner en el collar. «Este no es ordinaria de la pieza», dijo, su voz baja y estable. «Los objetos malditos son a menudo obligados por las emociones fuertes, el dolor, la traición, la ira. Si su tatara-abuela llevaba este cuando ella murió, su espíritu puede ser atado a ella, su dolor incrustado en la joya en sí mismo. Sugiere una manera de romper la maldición. Yo tendría que entender la razón detrás de Annabelle's sufrimiento, para averiguar por qué su espíritu se demoró. Solo entonces podía esperar libre de ella y yo sé del collar de la bodega». La noche siguiente, regresé a casa de mi abuela y cavado a través de sus revistas y documentos de la familia, desesperada por cualquier pista. Y luego me enteré de que una carta, escrita en Annabelle escritura a mano, oculto en un viejo libro forrado en cuero. En la carta, Annabelle habló de su matrimonio, de cómo su marido, un hombre llamado Charles Livingston, había sido cruel y infiel. Ella describió cómo había traicionado a ella, llevado a la desesperación, y cómo, en su momento más oscuro, ella había hecho un pacto. Ella había insistido al collar para protegerla, para obligar a su marido a ella para siempre, así que él nunca podría escapar del dolor que había causado a ella.
Pero el pactos había torcido, atrapando su espíritu dentro de la Esmeralda, la unión con la gema incluso en la muerte. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, como he leído sus palabras. Su dolor y la ira se derrama de las páginas, haciendo eco a través de los siglos. Ella había maldecido a sí misma tanto como a su marido, la vinculación de su espíritu para el collar, dejándola incapaz de encontrar la paz. Con la verdad en la mano, yo sabía lo que tenía que hacer. Volví a los anticuarios y juntos hemos planeado un ritual de liberación de Annabelle Espíritu. Nos reunimos en una pequeña habitación en la parte trasera de su tienda, el aire pesado con el olor de la quema de salvia. Me puse el collar una última vez, sintiendo el frío de peso alrededor de mi cuello, la esmeralda brillando en la tenue luz de la stem. Como me recito las palabras del ritual, sentí un extraño calor extendió a través de mí, una sensación de alivio, como si el espíritu de Annabelle fue finalmente en paz. La esmeralda aparecía con el pulso de luz, y por un breve momento, la vi una sombría figura de pie junto a mí, su rostro llano retorcidos por el dolor, pero sereno, sus ojos se llenaron de gratitud. Y entonces, ella se había ido. El collar cayó mi cuello, el broche de apertura en su propio, y sentí una inmensa sensación de libertad, como si un peso se había levantado de mi alma. La maldición se había roto. El collar, una vez que un símbolo del dolor y la traición, ahora era nada más que una hermosa pieza de joyería, una reliquia de un pasado doloroso. He enterrado el collar de la noche en lo profundo de la tierra cerca de la parcela familiar, dejando a donde pertenecía, lejos de aquellos a los que pudiera hacerle daño. Todavía me siento de Annabelle presencia a veces, un susurro suave en la parte de atrás de mi mente, un recuerdo de la maldición que había obligado a los dos. Pero ahora, ella está en paz, su espíritu libre de la esmeralda de la bodega. Y como para mí, he aprendido a ser cauteloso con el pasado, a respetar el peso de la historia de la familia y recordar que algunas de las reliquias que es mejor dejar intacta. The Haunting of Devil's Peak. Mi nombre es Ben Carter, y si hubiera escuchado a la gente del lugar, yo no estaría aquí, haciendo un recuento de lo que sucedió en Devil's Peak. La advertencia fue clara. La montana era un maldito, un lugar donde los escaladores perdido su camino, enganados por los espíritus que encantada de sus laderas. Pero yo no creo en maldiciones y ni mis amigos. Estábamos escaladores experimentados, quienes buscan emociones que había frente a algunos de los picos más difíciles en el mundo. Devil's Peak era otro desafío, o eso creíamos. Llegamos en Colorado en una fresca mañana de octubre, el aire delgado y frío como hemos establecido un campamento en la base de la montana. La cumbre de Devil's Peak se alzaba por encima de nosotros, envuelta en niebla, sus acantilados de corte en el cielo como los dientes de algunos de los antiguos Besia. Los locales intentaron advertirnos historias de escaladores que habían desaparecido, de figuras fantasmales visto vagar por los senderos en la noche, de susurros que se hizo eco a través de los árboles, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para aventurarse demasiado cerca. La gente irá a esa montana y no volver, un viejo nos había dicho en una estación de gas. No es un lugar para los vivos. Nos reímos de él, confiamos en nuestras habilidades y desdenosos de las historias de fantasmas. Habíamos escuchado historias similares acerca de otras montanas y nunca tuvo problemas. Pero como comenzamos nuestra subida, una extraña sensación se apoderó de nosotros, una sensación de inquietud que yo no podía temblar. Las primeras horas de la subida fueron sin incidentes. El terreno era difícil, con pendientes empinadas y estrechas sendas que la herida alrededor de los acantilados y las rocas, pero estábamos acostumbrados a ello. El ambiente se volvió más fría a medida que subimos. El engrosamiento de la niebla se aferran a las rocas y a los árboles como un sudario. El mayor nos fuimos, el más tranquilo se convirtió. Los sonidos habituales de la selva desvaneciendo hasta que no había nada, pero el sonido de nuestra respiración y el crujido de la grava bajo nuestras botas. Como el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras a través de la montana, hemos decidido hacer un campamento para la noche. Hemos encontrado un piso repisa con suficiente espacio para nuestras tiendas de campana, la niebla girando alrededor de nosotros como el humo. El silencio era opresivo, y la montana se sentía, como si estuviera mirando, esperando. Esa noche, cuando nos sentamos alrededor de un pequeño fuego, las historias de Devil's Peak volvió para vengarse de nosotros. Max, el más cercano a mi amigo y compañero de escalador, parecía especialmente en el borde,
Sus ojos lanzaban hacia las sombras. ¿Sientes eso?, pregunto, su voz apenas por encima de un susurro. Es como no estamos solos. Yo se encogió de hombros, aunque no podía negar la extraña sensación que se había apoderado de nosotros. La niebla parecía más grueso, casi sofocante, y cada hora entonces pensé que vio formas de moverse a través de ella, las figuras que se desvanecen en el momento en que me miro directamente a ellos. «Ven». La voz era suave, apenas audible, pero envió un escalofrío por mi columna vertebral. Miré a Max, esperando a reír, pero su rostro estaba pálido, sus ojos dilatados por el miedo. Antes de que pudiera contestar, el susurro llegó de nuevo, más fuerte esta vez, haciendo eco a través de la niebla. «Ven, siga». Mi corazón latía con fuerza mientras miraba alrededor, tratando de encontrar la fuente de la voz, pero no había nada, solo sombras y niebla. Me dije a mí mismo que era solo el viento, que estábamos imaginando cosas, pero la voz persistió, creciendo más fuerte, más insistente, nos llama más profundamente en la montana. A pesar de mi mejor juicio, sentí una extraña compulsión a seguir la voz, un tirón que era casi hipnótico. Me miro a Max y pude ver la misma mirada en sus ojos, una mezcla de miedo y fascinación. Contra toda razón, se levantó, agarro a nuestro equipo y comienzo a caminar, dejando a la seguridad de nuestro campamento detrás. La niebla se espesa a medida que se mueve, girando alrededor de nosotros como una cosa viva, oscureciendo el camino. La voz continua nos guía, con un suave melódico sonido que parecía venir de todas partes y en ninguna a la vez. Nos topamos a través de la oscuridad, nuestras linternas apenas penetrar en la niebla, y pronto nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. El sendero nos siguiente había desaparecido, reemplazado por un laberinto de rocas y acantilados que todo parecía igual. La voz creció más fuerte, más urgente, haciendo eco a través de la niebla como una sirena llamada que nos lleva más profundamente en la montana, lejos de cualquier sentido de la dirección. Entonces, por el rabillo de mi ojo, vi las figuras, apenas visible a través de la niebla, sus formas sumido en la oscuridad. Se movían en silencio, deslizándose sobre las rocas, con sus rostros ocultos, sus ojos fijos en nosotros con un frío, insensible mirada. Max tropezó con su linterna a oscilar, y me acerqué a la constante de él, pero mi mano pasó a través de su brazo como si estuviera hecho de humo. Yo contuve el aliento, mover de un tirón de mi mano hacia atrás y lo miro con horror. «Max», susurré, mi voz temblando. Él se volvió hacia mí, su rostro pálido, sus ojos huecos, y por un momento pensé que él parecía diferente. Sus características parecía borrosa, distorsionada, como si estuviera perdiéndose en la niebla. Él abrió su boca para hablar, pero ningún sonido salió, solo un suave jadeo de la respiración que llenó el silencio. Y entonces él se había ido. Un momento en el que él estaba de pie junto a mí, y el siguiente había desaparecido, tragado por la niebla. Llamé a su nombre, mi voz haciendo eco a través de la oscuridad, pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de mí, como me tropecé a través de la niebla. Mi linterna parpadeó, las voces de crecimiento más fuerte, más insistente. «Ven, únete a nosotros». Las figuras aparecieron de nuevo, que me rodea, sus rostros retorcidos en la agonía, sus ojos vacíos. Llegaron, sus manos fría e insensible, sus voces en la fusión de un coro de la desesperación. «Usted no puede salir», cuchicheaban. «Nadie deja. Trate de correr». Pero la niebla era espesa, sofocante, envolver alrededor de mí como un sudario. Las cifras que se mueven más cerca, sus rostros a centímetros de la mía, sus ojos se llenaron un vacío que me heló hasta los huesos. Podía sentir su desesperación, su enojo, su interminable deseo de escapar de la montana de agarre. Y luego, en la distancia, vi un débil resplandor, un parpadeo de la luz que atraviesa la oscuridad. Desesperado corrí hacia ella. Las voces se desvanece como me tropecé a través de la niebla, la luz creciendo más brillante, tirando de mí hacia fuera de la pesadilla. Me encontré de nuevo en nuestro campamento. El fuego sigue ardiendo, la niebla retroceso como el amanecer en la montana. Yo estaba sola, mi ropa húmeda por el sudor, mi corazón latía más rápido. He buscado por Max, en busca de cualquier signo de él, pero él se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Los locales buscaron, recorriendo la montana durante días, pero no encontraron nada. No hay rastro de él,
ningún signo de a dónde había ido. Me dijeron que se había caído, que había perdido a su manera, pero yo sabía la verdad. Devil's Peak había llevado con él, tal como le había dado tantos antes que él. Ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo verlo allí, de pie, su rostro pálido, sus ojos huecos, perdido para siempre en la niebla. Las voces todavía me persiguen, que me llamaba, que me señalaba a volver, a unirse a ellos en la oscuridad. Salí de Colorado, en el que prometió nunca más volver, pero sé que Devil's Peak es de esperar, sus espíritus atados a la montana, atrapados en un ciclo sin fin de la desesperación. Y cada hora y entonces, les oigo llamando a mí, un susurro en el viento, un recordatorio de que nadie realmente hojas de Devil's Peak. Los lugareños estaban en lo correcto. Algunos lugares son maldecidos, perseguidos por los espíritus de los que fueron desviados. Del diablo y pico. Es un lugar de entrar, pero nunca se puede dejar. El payaso de Carnaval Creek. Mi nombre es Tyler Mason, y si yo hubiera sabido lo que nos esperaba en el Carnaval Creek, yo nunca hubiera pisado un pie en ese lugar maldito. El antiguo parque de atracciones en las afueras de la ciudad había sido abandonada por décadas, su oxidado solas y el desmoronamiento de atracciones abandonado en silencio. Pero como los adolescentes, la emoción de escondidas en lugares prohibidos era irresistible. Habíamos oído hablar de las historias, por supuesto los cuentos de la payaso de Carnaval Creek, una siniestra figura que se albergaba en el jardín, atraer a alguien lo suficientemente tonto como para entrar en su juego mortal. Pensamos que era solo un cuento destinado a mantener a los niños lejos. Nos equivocamos. Era una cálida noche de verano cuando mis amigos y yo decidimos ir. Hay 6 de nosotros, de mí, de mi mejor amigo de Chris, su novia Jenna, su prima Raquel, y otros 2 de nuestros amigos, Marcos y Lily. El plan era simple: pausa, tomar algunas fotos y demostrar a todo el mundo en la escuela que no teníamos miedo de algunas viejas historias de fantasmas. Carnaval Creek era aún más inquietante de cerca. Las oxidadas puertas se cernían sobre nosotros, su pintura descascarada, las palabras bienvenido al Carnaval Creek apenas visible bajo anos de mugre. Más allá de la puerta, se podía ver las sombras de la rueda de la fortuna y el tilt-a-whirl, sus contornos apenas discernible en la tenue luz de la luna. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero lo ignoré, decidido a mantenerme fresco. Subimos por la puerta, el aterrizaje en la hierba que crece en el otro lado. El parque estaba en silencio, el aire espeso con olor a moho y a la corrosión. A medida que se mueve más profundo, las sombras parecían cerrar en alrededor de nosotros, las olas que se avecina como esqueletos en la oscuridad. Cada crujido y gemido envió una sacudida a través de nosotros, pero seguimos yendo, riendo nerviosamente, tratando de sacudirse la tensión. Entonces, lo vio el payaso. Él estaba de pie por el viejo carrusel, su figura apenas visible en las sombras. Al principio, pensamos que era solo una estatua, un olvidado remanente del parque del pasado, su cara pintada en una retorcida sonrisa, su ropa desgastada o rota. Pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que él nos estaba mirando, sus ojos brillando con un resfriado, una luz artificial. ¿Es que él es real?, Rachel susurró, su voz temblando. Nos quedamos paralizados, mirando fijamente a la figura, seguro de si era real o algunos enfermos broma configurado para asustarnos. Luego, con paso lento, deliberado movimientos, el payaso levantó su mano, saludando a nosotros con una sonrisa burlona. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y sentí que mi estómago gota. «Vamos a salir de aquí», susurró Jenna, agarrando el brazo de Chris. Pero antes de que pudiera moverse, el payaso habló, su voz baja y ronca susurro que parece hacer eco a través del parque. Bienvenido al Carnaval Creek», dijo, su sonrisa cada vez mayor. «¿Quién está listo para jugar?». Sin advertencia, el carrusel de luces parpadeaba, echando un misterioso resplandor en el payaso de la cara. Él levantó su mano, y el carrusel comenzó a girar, su inquietante voz clave de la música llenando el aire de la noche. Nos miró, horrorizado, como los caballos se mueven hacia arriba y hacia abajo, sus ojos en blanco y ciegos, como si ellos también fueron atrapados en esta pesadilla. El payaso se rió entre dientes, en un profundo y gutural que envió escalofríos por mi columna vertebral.
Oh, no te vayas, dijo, su voz goteando con fingida dulzura. El juego acaba de empezar. Y entonces él desapareció. Un momento en el que él estaba allí, la siguiente que se había ido, su risa haciendo eco a través del parque, el carrusel de hilado más rápido, las luces parpadeantes salvajemente, con la proyección de sombras que parecían estirar y girar, formando grotescas formas en el suelo. Nos atornilladas, corriendo de nuevo hacia la puerta, pero los caminos parecían cambio y cambio que nos rodea, que nos lleva más profundamente en el parque en lugar de hacia afuera. Cada vez nos trajo cara a cara con el otro trenzado reliquia, un oxidado Montana rusa, una fractura de abajo del parachoques del coche, una casa de la risa con destrozado espejos que reflejan nuestra aterrorizada se enfrenta de nuevo a nosotros. El nos, susurró Lily, su rostro pálido. Nos corría más rápido. Nuestras respiraciones vienen jadeos desiguales, pero no importa lo rápido que iba. Las huellas creció más fuerte, más cerca, como si estuviera jugando con nosotros, haciéndonos creer que nos podía escapar. Doblamos una esquina y nos encontramos enfrente de la Casa de los Horrores, sus agrietados letreros de neón parpadeando encima de la entrada. Yo no quiero entrar en algo sobre la Casa de los Horrores, se sentía mal, como si estuviéramos caminando en una trampa. Pero los pasos se acercaban y no tuvimos ninguna opción. El interior era un laberinto de espejos, cristal deformado y retorcido, distorsionando nuestras reflexiones en grotescas formas. A medida que se mueve más en la Casa de los Horrores, sentía una creciente sensación de temor de los muros de cierre en torno a nosotros, los espejos que reflejan no solo nosotros, sino otra cosa. Sombras se movían en el cristal, figuras que no eran nuestras, sus rostros retorcidos por el terror, sus ojos suplicantes. ¿Ves eso?, Rachel susurró, su voz apenas audible. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las reflexiones no eran solo sombras, eran personas, las caras atrapado detrás de un vidrio que nos mira con ojos huecos. Y entonces, en uno de los espejos, yo lo vi, el payaso, sonriendo a nosotros desde detrás del cristal, sus ojos oscuros y vacíos. No se puede ocultar el susurro, su voz haciendo eco a través de la Casa de los Horrores. El juego acaba de empezar. El pánico surgió a través de mí y nos topamos a través del laberinto, buscando desesperadamente una salida. Pero cada espejo mostró el payaso, más cerca y más cerca, su rostro torsión en una horrible mueca cuando vio que nosotros luchamos. Finalmente, encontramos una puerta en la parte de atrás de la Casa de la Risa y nos estalló fuera, jadeando en busca de aire, solo para encontrarnos en el corazón del parque, rodeado por el silencio, la amenaza de las olas. El payaso estaba en ninguna parte ser visto, pero su risa se hizo eco a través del aire, burlándose de nosotros, para recordarnos que estábamos atrapados en su juego. Uno por uno mis amigos empezaron a desaparecer. Primero fue Mark. Él había corrido delante de nosotros pidiendo ayuda, pero al doblar la esquina, él se había ido. Todo lo que quedaba era su teléfono, tendido en el suelo, su pantalla rota, su rostro aterrorizado congelado en la última foto que él había tomado. Entonces Raquel, que juro que ella vio a la salida, justo por delante. Ella corrió hacia él, pero cuando llegamos, ella se había ido. Su voz sigue resonando en la distancia, llamando a nuestros nombres. Chris y Jenna fue el último en ir, desapareciendo junto a la sombra de la rueda de la fortuna. Oí sus gritos, vio su figura recortada contra el metal oxidado, pero cuando yo les llego, no había nada, solo el tenue sonido del carrusel. Sigue girando, sigue jugando su inquietante melodía. Ahora, estoy solo, vagando por el vacío caminos, buscando una manera de salir. Mis amigos voces resonando en mi mente, sus rostros inquietantes cada sombra. No sé cuánto tiempo he estado aquí, días, tal vez semanas. El tiempo no parece existir en este lugar, una retorcida reino donde el payaso reglas, atrapando a alguien lo suficientemente tonto como para entrar en su dominio. Puedo escucharlo ahora, sus pasos haciendo eco detrás de mí, su risa llena el aire. Yo sé que él está observando, esperando por mí para hacer el siguiente movimiento, sus ojos brillando con un color oscuro, retorcido alegría. ¿Listo para jugar?, le susurra a su voz un asco de ronronear. No sé si podré escapar de Carnaval Creek, o si voy a terminar como los otros, solo otra cara en los espejos, otro fantasma atrapado en el payaso del juego mortal. Pero ¿cómo puedo ejecutar? Su risa me sigue,
Un recordatorio de que yo soy ahora un peón en un juego sin fin. ¿Y el payaso? Él siempre mirando, a la espera de su próxima víctima, su próxima emoción, su siguiente jugador en el infinito, trenzado carnaval de las sombras y gritos. Porque en el Carnaval Creek nadie sale vivo. La casa que el tiempo olvidó. Mi nombre es Daniel Reid, y yo había oído los rumores acerca de la vieja mansión en el tiempo del fin, y da una casa que solo apareció en la noche de luna llena. Creció en una pequeña ciudad, las leyendas que se convierten en parte de la vida cotidiana, pero nunca pensé que gran parte de ellos. La gente dijo que era una casa fantasma, un lugar que aparecería bajo la luna de plata de la luz, y se desvanece al amanecer. Se advirtió que cualquier persona que entró en la casa nunca fue la misma después de esto, si volvían a todos. Pero yo no lo creo, hasta la noche vi la casa para mí. Era un frío de octubre por la noche cuando mis amigos y yo decidimos investigar. Estábamos todos los estudiantes universitarios de estadios de vuelta de vacaciones, aburrido y en busca de una emoción. La luna llena solo había resucitado, echando un misterioso resplandor sobre la ciudad, y no pudimos resistirnos a la tentación de la leyenda. Así que, armados con linternas y la valentía que solo viene con la juventud, nos dirigimos hasta el momento de la final, con ganas de descubrir la verdad. Como nos acercamos al lugar donde estaba la casa, se supone que para comparecer, una extraña sensación se apoderó de nosotros. El ambiente se volvió más frío, más pesado, como si estuviéramos caminando en un lugar que no debería existir. Y luego, a través de los árboles, lo vimos una gran mansión de su Windows oscuro, su exterior resistido, pero extrañamente intacta. Parecía que brillan en la luz de la luna, casi como un espejismo, pero estaba allí, sólido y real. Nos miraba con asombro, incapaz de creer a nuestros ojos. Ninguno de nosotros dijo una palabra mientras nos acercamos, nuestros pasos amortiguados en el sendero lleno de vegetación. La casa se alzaba sobre nosotros, silenciosa e imponente, su Windows reflejando la luz de la luna pálida. «¿Estamos realmente haciendo esto?», mi amiga Olivia susurró, su voz temblando. «Vamos, es solo una vieja casa», le contesté, tratando de sonar segura. «Además, quién sabe cuándo vamos a tener otra oportunidad». Con eso me empujo a abrir la pesada, el crujir de la puerta, y entramos dentro. El aire era rancio, de espesor con el olor del polvo y de la edad, y el silencio era tan profundo que sentía como que había entrado en otro mundo. La casa era hermosa, un extraño, abandonado manera ornamentado, papel tapiz de la descamación de las paredes, elegante, pero desapareció de los muebles, una gran escalera que terminó en las sombras. A medida que se mueve a través de las habitaciones, algo que sentimos, apagado. Los relojes en las paredes marcada débilmente, pero ninguno de ellos mostró el mismo tiempo. Algunos se pusieron a mediodía, otros a la medianoche, y algunos no se movió, sus manos congeladas. Fue inquietante, pero hacia adelante, también intrigado a la vuelta. Entonces llegamos a la sala de estar, y es que cuando las cosas cambiaron. En el momento en que entramos en el interior, la habitación transformada. Un segundo, estaba oscuro y polvoriento, los muebles cubiertos de hojas. El siguiente, estaba vivo, lámparas parpadeantes en la suave música de un gramofono en la esquina, el olor a perfume que permanece en el aire. Me volví hacia mis amigos, esperando que se vean tan sorprendida como yo me sentía, pero que se ha ido. Yo estaba solo en la habitación, pero todavía podía oír sus voces débilmente llamando mi nombre, haciéndose eco de algún lugar lejano. «¿Olivia? ¿Chris? ¿Cañuerme?», me gritó, presa del pánico, a agarrar mi pecho. Pero no hubo respuesta. La música que se reproduce en suave e inquietante, y sentí una extraña compulsión a sentarse, dejar la habitación me tiren. Yo podía oír la risa, el sonido de los pasos, como si de una fiesta se fueron sucediendo fuera de la vista. Sombras se movían en la esquina de mi visión, figuras vestidas en ropa de otra época, los hombres de traje y las mujeres en vestidos de fiesta, riendo y bailando, sus rostros borrosa y confusa. Me obligué a pie, para romper el hechizo, y se asomó a la habitación, en un pasillo que parecía diferente. El fondo de pantalla era nuevo, vibrante, los pisos pulidos y brillantes, los candelabros encima de mí iluminado con una cálida luz dorada. Miré a mi alrededor desorientado, tratando de entender lo que había sucedido, pero no había ninguna explicación lógica. Me movía por el pasillo, el suave murmullo de voces que me guía,
y me encontré en un comedor lleno de gente. Estaban sentados alrededor de una larga mesa, riendo, brindando con copas de cristal, vestidos con ropa que parecía que pertenecía en la década de 1920. Me congelaron en el umbral mirando a ellos, y a continuación una de las figuras buscó y encontró mi mirada. «Ah, ahí estás, Daniel», él dijo, sonriendo cáridamente. «Hemos estado esperando». Mi corazón latía como me aparto, los rostros en la mesa de giro para mirar a mí, sus ojos oscuros y vacíos, sus expresiones congeladas en Twisted Thornry. Me encontré fuera de la sala, de nuevo en el pasillo, y traté de encontrar mi camino de regreso a la entrada, pero cada vez me llevo más en la casa, en habitaciones cambiado, tirando de mí más en diferentes momentos. En una habitación, yo estaba en la década de 1950, las paredes forradas con registros, un jukebox jugar un viejo rock and roll melodia. Vi a una joven pareja de baile, sus rostros en blanco, sus movimientos mecánicos, como si fueran títeres en las cadenas. En otra habitación, me encontré en la época victoriana, rodeado de mujeres en vestidos largos, sus ojos fríos, las manos de acercarse a mí, sus voces susurrando mi nombre. Cada vez que trataba de escapar, me encontré atrapada en otra época, en otro fragmento del pasado, la casa de la torsión, y a cambiar alrededor de mí como una cosa viva. Las paredes parecían respirar, los suelos que crujen bajo mis pies, como si la casa estuviera vivo, dibujo mi más profundamente en su web. Finalmente, me encontré de nuevo en la sala de estar donde todo había empezado, pero esta vez, la sala estaba vacía, en silencio, el aire espeso con el peso de los siglos. Yo podía sentir la presencia de algo que me observaba frío, insensible mirada que parecía perforar a través de mí. ¿Por qué estás aquí?, una voz susurró, haciendo eco a través de la habitación. Me volví, pero no había nadie allí, solo sombras y los débiles tic-tac de un reloj que parecía crecer más fuerte con cada segundo que pasaba. Yo solo quería ver la casa, tartamudeé, mi voz temblando. Las sombras se movieron convirtiendo en la figura de una mujer vestida con un destenido vestido, su cara pálida y demacrada, con los ojos vacíos. Ella se movió hacia mí, sus pasos en silencio, y me sentí un escalofrío que me cubría como ella extendió la mano, su mano rozando mi mejilla. «El tiempo no le pertenece a usted», ella susurró, «nos pertenece». La habitación comenzó a disolverse, las paredes de la decoración, los muebles desmoronamiento de polvo, y sentí que estaba tirado, cayendo a través de un vacío, a través de los fragmentos del pasado, atisbos de la vida vivida, y perdido dentro de las paredes de la casa. Cuando abrí los ojos, me encontraba de pie en el exterior. La casa se ha ido, nada más que un campo vacío debajo de la luna llena. Mis amigos estaban allí, mirando como desconcertada, como me sentía, pero no hablamos. No necesitamos. Todos habíamos visto cosas que nunca podría explicar, fragmentos de vidas que no eran los nuestros, los recuerdos de las veces que nunca había vivido. Salimos de tiempo del final de la noche, jurando nunca hablar de lo que ha visto. La casa había desaparecido, pero su recuerdo quedó, inquietante en nosotros, una sombra que nos seguiría por el resto de nuestras vidas. No sé si la casa va a volver jamás, o si alguien va a ser tan tonto como para entrar en él. Pero sé una cosa es cierta. El tiempo no es algo para ser manipulado, y algunos lugares que es mejor dejar reposar. La casa que el tiempo olvido es uno de ellos. Un lugar donde el pasado perdura, donde las vidas se encuentran atrapados en un bucle infinito, y donde el tiempo nunca es verdaderamente tuyo. El fantasma pilotos de desecho. Mi nombre es Eli Turner, y yo siempre había pensado que las historias de fantasmas fueron para los turistas. He vivido en Tombstone, Arizona, toda mi vida, donde las leyendas de pistoleros y encantadas salones son solo parte del paisaje. Creciendo, he oído historias acerca de la Ghost Riders fantasmal, vaqueros que recorrió la ciudad a medianoche, sus ojos ardiendo con la venganza, la búsqueda de justicia por los agravios que nunca se hicieron a la derecha. Pero nunca he creído una palabra de ella. No hasta la noche vi por mí mismo. Era una tranquila tarde de otoño, el tipo de la noche donde el desierto estaba en calma, el aire espeso y todavía. Estaba cerrando el bar donde yo trabajaba, las calles vacías, nada, pero el sonido de mis pasos haciendo eco de los viejos paseos marítimos de madera. La ciudad tenía una extraña cualidad por la noche,
el destenido de las fachadas de los viejos salones y tiendas proyectando largas sombras bajo la luz de la luna. Pero esa noche había algo diferente en el aire, algo pesado, casi eléctrico. Como he encerrado, me di cuenta de un extraño resplandor que viene de las afueras de la ciudad, cerca del antiguo cementerio. Al principio, pensé que era solo un truco de la luz de la luna, o tal vez algunos adolescentes a cachondeo. Pero como la he visto, el resplandor aumentaba, y se podía escuchar el débil sonido de los cascos en la distancia, el ritmo clope en crecimiento más fuerte, haciendo eco a través de las calles vacías. Me volví para ver a un grupo de figuras que emergen de la oscuridad andar lentamente por la calle principal. Se veían como los vaqueros, vestidos largos panos y sombreros de ala ancha, pero había algo malo sobre ellos. Sus rostros estaban pálidos, casi transparente, y sus ojos brillaban con una luz artificial. A medida que se acercaba, pude ver que no eran ordinarios de los pilotos. Sus caballos eran esquelético, sus cascos en silencio contra el suelo, sus ojos vacíos, huecos sockets que brillaban con un extraño color rojo. Mi corazón latía como me aparto, mirando a los pilotos adelantado. Se movieron al unísono, sus rostros en blanco e insensible, sus manos descansando en las empuñaduras de sus revólveres. Podía sentir el peso de su mirada, frío, insensible mirada que parecía ver a la derecha a través de mí, como si yo no estuviera ahí. Quería correr para llegar lo más lejos posible de ellos, pero algo me detuvo en el lugar. Me quedé petrificado, atrapado en el silencio, fantasmal procesión que se había adueñado de las calles de mi ciudad. Y entonces, uno de los pilotos hablaron. «Buscamos la justicia», dijo, su voz hueca y eco, como el susurro del viento entre las hojas secas. «Hemos sido víctimas de alguna injusticia y no descansaremos hasta que la deuda se paga». Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral mientras miraba directamente a mí. Su mirada penetrante, sus ojos se llenaron de ira, que iba más allá de cualquier cosa que jamás había visto. Quería preguntarle quién era, qué quería, pero mi voz no salía, atrapado por el terror que se apoderó de mí. El resto de pilotos se volvió hacia mí, con sus rostros contraídos con la tristeza y el enojo, como si estuvieran atrapados entre dos mundos, incapaz de encontrar la paz. Estaban lo suficientemente cerca como ahora que podía ver sus caras gaunt, hueco, las sombras de los hombres que una vez había sido en vida, pero que ahora solo existía como ecos, atrapado en una interminable búsqueda de la venganza. «¿Qué he hecho, Dano?». Me las arreglé para susurro, mi voz apenas audible. El líder de los pilotos fijos en mí con un resfriado, fijos mirada. «Esta ciudad fue construida en la sangre», dijo, su voz llena de una furia. «Luchamos por nuestras vidas, nuestro honor, solo para ser traicionado. Hemos muerto en la tierra, nuestros cuerpos abandonados, y aquellos que tomo de nosotros caminamos libres». Él hizo un gesto a los edificios que nos rodean, su huesuda mano suspendido sobre el vacío de tiendas y bares. «Ellos construyeron este lugar en nuestras tumbas, se beneficiaron de nuestra muerte, pero no pueden escapar de su destino». Yo temblaba como sus palabras se hundió en la comprensión de que estos pilotos no eran solo los fantasmas. Eran hombres que habían muerto violentamente, traicionado y olvidado, su vida corta en un lugar que les había prometido la libertad, sino que les había dado solo la muerte. Ellos continuaron por la calle principal, sus caballos en movimiento con una constante, silencioso ritmo, sus formas de desplazamiento y de parpadeo en la luz de la luna. He seguido con ellos, incapaces de resistir, viendo cómo se movían pasado el salón, la oficina del sheriff y la antigua iglesia, cada edificio proyectando largas, oscuras sombras a su paso. A medida que pasa la iglesia, las campanas comenzaron a peaje, el sonido haciendo eco a través de la ciudad, llenando el aire con un profundo y lúgubre timbre. Los jinetes se detuvo, la cabeza inclinada, como si en el duelo, su vigilia silenciosa me llenó de una profunda tristeza. Podía sentir su dolor, su ira, su necesidad para el cierre, y comprendí que estuvieran buscando algo o alguien que, finalmente, podría ponerlos en libertad. Entonces, tan repentinamente como había parecido, se comenzó a desvanecerse, sus formas de disolución en la niebla, el brillo en sus ojos de atenuación como desaparecieron en la noche. El Uvbets iba apagándose, haciendo eco a través de las calles vacías hasta que no quedaba nada, pero el silencio. Me quedé allí por un largo tiempo, mirando el lugar donde había desaparecido, mi mente racing,
mi corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que había visto era real, que el fantasma pilotos eran más que una leyenda. Ellos fueron los inquietos espíritus de los hombres que habían sido tratados injustamente, buscando venganza por la vida que había perdido, la justicia que se les había negado. En los próximos días, no pude librarme de la memoria de esa noche. Sentí una extraña compulsión para aprender más, para descubrir la verdad acerca de que estos pilotos había sido, y porque estaban rondando por las calles de Tombstone. Cabe través de los registros antiguos, la lectura sobre los tiroteos, las traiciones, los asesinatos que tuvieron lugar en los primeros días de la ciudad. Me enteré de que muchos de los hombres que habían venido a la lápida habían sido drifters, forajidos, los hombres que habían muerto muertes violentas, a menudo a manos de policías corruptos o pandillas rivales. Habían venido en busca de fortuna, la libertad, pero se había reunido solo la traición y la muerte. Sus cuerpos habían sido enterrados en tumbas sin nombre, olvidado, ya que la ciudad creció y prosperó, sus nombres perdido en el tiempo. Y ahora que había regresado, la búsqueda de la justicia que se les había negado. No sé si los pilotos nunca va a encontrar la paz, si sus espíritus jamás será capaz de descansar. Pero cada luna llena, puedo sentirlos, una fría presencia que se desplaza a través de las calles, un recordatorio de las vidas que se perdieron, las deudas impagas. El pueblo de Tombstone puede tratar de olvidar, negar las historias de leyenda, pero yo sé la verdad. El fantasma pilotos son reales y siguen buscando, todavía a caballo a través de la noche, obligado por una venganza que trasciende la vida y la muerte. Y mientras la ciudad se alza, mientras hay sangre derramada, los pilotos continuarán su viaje, sus espíritus inquietos obligado a las calles que murieron, montar a caballo a través de la oscuridad, en busca de la justicia que fue robado de ellos. La maldita pintura. Entura. Mi nombre es Claire Mitchell y yo trabajo como curador en el Wexler Galleria de Arte en Chicago. Siempre me ha gustado el arte, su belleza, su poder, la forma en que se puede evocar emociones que no sabía que tenía. Pero nada me preparo para la pesadilla que comenzó con la llegada de El Descenso, una pintura que lo cambió todo. Si yo hubiera sabido que los horrores de Sataria me han bloqueado para siempre. Todo comenzó cuando recibimos un envío de piezas de un solitario coleccionista llamado Victor Lang. La colección incluye esculturas, abstracto piezas y uno especialmente llamativo pintura. El Descenso, como se titulaba, fue la pieza principal de una inquietante imagen surrealista que parecía cambiar cada vez que la miraba. La pintura representa una oscura y retorcida paisaje. Las sombras se extienden en un interminable abismo. En primer plano se sitúa en una figura sin rostro y envuelta en niebla, descendiendo en la oscuridad. Tan pronto como la vi, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Había algo inquietante acerca de la pintura, algo que se sentía vivo. Las pinceladas eran caóticas, casi violento, y los colores pareció cambiar en virtud de la luz, las sombras en movimiento como si fueran llegando, tirando del espectador en el vacío. Pero no solo era inquietante, fue fascinante. Me encontré incapaz de apartar la mirada, paralizado por el extraño, inquietante belleza de la imagen. Decidimos hacer la pieza central de nuestra próxima exposición, La mente del espejo. La galería zumbaban con anticipación, con ganas de ver esta misteriosa pieza que ya había cautivado el personal. Pero como la apertura que se acercaba a la noche, las cosas empezaron a cambiar. El primer incidente ocurrió 2 días antes de la exhibición del debut. Uno de los internos, Emma, estaba preparando la galería cuando ella llamó a la vista de El Descenso. Yo estaba en la habitación de al lado cuando la oí gritar. Ellos se apresuraron a encontrar de pie enfrente de la pintura, con los ojos bien con el terror, sus manos agarrando su cabeza. «Emma, ¿qué está mal?», le pregunté, tratando de tirar de ella. Ella solo me miró, su cara pálida, su voz apenas un susurro. «Es en movimiento», dijo ella, su voz temblando. «La figura es que me mira». Miré a la pintura, pero parecía el mismo de siempre, oscuro, quieto, en silencio. Le aseguré que era solo su imaginación, el resultado de pasar tantas horas en la galería, y la envió a casa a descansar. Pero algo acerca de su miedo se me quedó, una persistente sensación de que había más a esta pintura que se reunió con el ojo. Al día siguiente, más miembros del personal reportado experiencias extrañas. Dijo que sentía incómoda alrededor de la pintura, como que estaban siendo observados. Uno de ellos,
Un guardia de seguridad llamado Rey juró que había visto la figura de moverse, su cabeza se mueva como si estuviera viendo a él. Otro miembro del personal dijo que ella había oído en susurros, débil y vago, como voces llamándola por su nombre desde el interior del lienzo. Por el momento la exposición abrió. El personal estaba en el borde, pero hemos tratado de descartar como pre-show de los nervios. Pero esa noche, como de los visitantes comenzó a verter en la galería, me di cuenta que había cometido un terrible error. La pintura atrajo a la gente en como polillas a una llama. Iban a estar enfrente de ella, la mirada fija en las sombras, sus rostros reflejan la extraña fascinación. El miedo, la curiosidad de que el descenso parecía evocar en todo aquel que la miraba. Pero entonces, mientras más miraba, más inestable que se convirtió. Algunos visitantes reportaron náuseas, mareos, como la habitación daba vueltas a su alrededor. Otros dijeron que se sentían como si la figura en la pintura estaba viendo, en movimiento, llegando desde el lienzo. Y, a continuación, las alucinaciones comenzó. Un hombre, un lugar tranquilo, apacible, contable, empezó a gritar que él se estaba hundiendo, que el piso estaba tirando de él hacia abajo. Otra mujer se puso histérica, aranazos en sus propios brazos, gritando que algo se arrastraba sobre su piel. Fue un caos, los visitantes de tropiezo lejos de la pintura, sus rostros pálidos, sus ojos con terror. Trate de calmar a la multitud, para inaugurar fuera de la galería, pero el miedo era contagiosa. La difusión a través de la habitación como un reguero de pólvora. La gente empezó a empujar unos a otros, el pánico y, como he tratado de restaurar el orden, sentí que una fría y se arrastran a la sensación, en la parte de atrás de mi mente, una presencia que parecía tirar de mí hacia la pintura. Miré hacia arriba, y por un momento, podría jurar que la figura del descenso estaba mirando directamente a mí, su cara todavía envuelta en niebla, pero sus ojos, pude sentir su mirada, un hueco, insensible mirada, que parecía llegar a mi alma. De repente, sentí una oleada de ira, ganas de atacar, herir a alguien. Pude oír una voz en mi mente, el susurro de pensamientos oscuros, me llenó de una rabia que no era la mía. Yo apreté los puños, tratando de luchar contra ella, para liberarse de la extraña compulsión que se había apoderado de mí. Por último, las quité mi mirada de distancia, cayendo de espalda, jadeando en busca de aire. Alrededor de mí, los demás estaban experimentando la misma cosa, alucinaciones, violentos impulsos, un temor tan intenso que dejó de temblar. Las personas se apartan de la pintura, desesperado por escapar de su influencia, pero no había alivio, no escapar de la sombra que había echado sobre nosotros. La galería fue cerrado de inmediato, la exposición a apagar, pero el daño ya había sido hecho. En los próximos días, en los que habían visto la pintura, comenzó a sufrir síntomas extraños. Se informó de las pesadillas, visiones de un oscuro, un sinfín de vacío, una figura sin rostro llegar a tirar de ellos en la oscuridad. Algunos experimentados repentinos arrebatos de ira, violento, que insta a que no podía controlar. Otros escuchado susurros, tenue y siniestra, como voces llamando a ellos desde el más allá. Trate de quitar la pintura, para bloquear a la basura, pero cada vez que pasaba cerca de él, sentí esa misma opresiva presencia, el frío, el hueco de la mirada que parecía verme, esperando. Era como si la pintura tenía una vida propia, una fuerza que se hizo más fuerte, más tiempo se mantuvo en la galería. Desesperada, me acerqué a Víctor Lang, el coleccionista que nos había enviado la pieza. Él respondió a mi llamada, pero su voz era diferente, fría, distante, como si él ya estaban perdidos en las sombras de la pintura. Es maldito, usted sabe, dijo, su voz apenas un susurro. El artista derramó su alma en ello, su dolor, su rabia, hasta que se convirtió en algo más. No es solo una pintura, Claire. Es una ventana a algo oscuro, algo que se alimenta de aquellos que miran. Le pregunté cómo romper la maldición, cómo destruirlo, pero él solo se rió. Un hueco, amargo sonido que envió escalofríos por mi columna vertebral. No hay ruptura, dijo. Una vez visto, es en ti. La única forma de escapar no es mirar. Me colgo el teléfono, mi corazón late con fuerza, el peso de sus palabras se sitúa encima de mí como una sombra. Yo sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar que nadie más caiga bajo su hechizo. No podía permitir que el descenso para reclamar más vidas.
A la mañana siguiente, antes del amanecer, volví a la galería. La pintura me estaba esperando, sus sombras más profundas que nunca, la figura dentro de los que parecen inclinarse más cerca, como si supiera lo que yo estaba a punto de hacer. Cogí una lata de gasolina, mis manos temblaban, y lo derramo sobre el lienzo, en el líquido de remojo en la tela, que gotea en el suelo. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir la pintura de la presencia, una rabia que parecía vibrar a través de la habitación, llenando mi mente con pensamientos oscuros, instando a que me detenga. Pero me golpeó el partido, colocándolo en el lienzo, viendo cómo las llamas consumieron las sombras girando y retorciéndose. La figura en la pintura parece gritar porque se quemó. Cuando termino, me sentí una extraña sensación de alivio, como si un peso se había levantado, pero en el fondo, sabía que no estaba ido, no realmente. La pintura puede haber sido destruido, pero su recuerdo quedó, una sombra que me sigue por el resto de mi vida. Dicen que el arte tiene el poder de mover a nosotros, a tocar nuestras almas. Pero algunas obras de arte llegan demasiado lejos, tocar algo oscuro, algo que nunca debe ser visto. ¿Y el descenso? Era más que una pintura. Era una maldición, una ventana hacia la oscuridad dentro de todos nosotros. Y ahora, incluso con la pintura se ha ido, todavía puedo sentirlo, acechando en las sombras, observando, esperando un recordatorio de que algunas cosas nunca debe ser visto. La Biblioteca de las Almas Perdidas. Mi nombre es Abigail Collins, y yo he sido una de bibliotecario en la Biblioteca Pública de Boston durante más de 10 años. Siempre me ha gustado el olor de los libros viejos, la tranquilidad de las pilas, el sentido de la historia que llena la construcción de grandes salas. Pero hay un lado oscuro en la biblioteca, uno de los que la mayoría de la gente no sabe acerca de uno que nunca lo cree hasta que fue demasiado tarde. La llaman la Biblioteca de las Almas Perdidas, un cuarto escondido que contiene historias que nadie debería leer. Todo empezó cuando me asignaron el turno de noche, responsable de cerrar la biblioteca de innumerables salas y proteger los archivos. En el turno de noche era extraño, pero he disfrutado de la soledad, de la forma en que el silencio parecía profundizar, como si las paredes se celebró secretos. Yo había oído rumores, por supuesto cuentos de los clientes que habían vagado en las partes ocultas de la biblioteca y nunca más fueron vistos. Pero me tacharon de folclore, los cuentos para evitar que los niños introduzcan después de horas. Hasta la noche me encontré la puerta. Estaba haciendo mis rondas finales, comprobando cada habitación y apagar las luces, cuando me di cuenta de algo extraño, una puerta que nunca había visto antes, metido entre dos altos estantes en la parte de atrás de la esquina de los archivos. Era estrecho, casi oculto, y la propia puerta era viejo, su madera oscura y desgastada, el mango frío al tacto. Dudé, mi mano se cierne sobre el pomo de la puerta, una sensación de inquietud se situó encima de mí. Yo había trabajado aquí durante años y nunca había notado esta puerta. Se sentía mal, como si se tratara de una parte de la biblioteca a la que no pertenecen. Pero la curiosidad pudo más que yo, y me giro el picaporte, entrar en una habitación que parecía congelado en el tiempo. El interior del aire era espeso, rancio, y el tenue resplandor de una sola, el parpadeo de la bombilla de fundición de extrañas sombras en las paredes. La habitación estaba llena de estantes, cada uno repleto de libros, sus espinas se desvaneció, sus portadas agrietado y de escamación. No era un extraño, metálico olor en el aire, débil pero inconfundible, y me sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral. Mientras me movía más en la habitación, me di cuenta de algo extraño acerca de los libros. Todos estaban en blanco, página tras página, nada más que el vacío de papel, como si estuvieran esperando a ser llenado. Me alcanza para uno, la apertura a una página al azar, y se congeló. Ali, escrito en la oscuridad, tinta seca que parecía un setilingli como la sangre, eran palabras que parecía filtrarse en el papel, las letras que forman como la he visto. El escrito fue frenética, desordenado, cada oración se derrame sobre el lado, como si alguien hubiera escrito en un estado de desesperación. Estoy perdido. Si estás leyendo esto, por favor que me ayude. Las sombras, se mira, susurran, a la espera. No sé cuánto tiempo he estado aquí, pero no puedo encontrar mi camino de salida. Mi nombre es James, yo solo quería encontrar un libro, y ahora. La escritura se ha calmado, las palabras que se corra en una caótica garabato.
Mis manos temblaban mientras cerraba el libro, mi corazón latía más rápido. El olor metálico en el aire se hizo más fuerte, casi sofocante, y me sentí un frío, crepin terror liquidar a través de mí. Traté de salir, pero la puerta se había ido, los estantes reorganizado como si la habitación estaban cambiando, atrapando mi interior. Se establece en el pánico y me tropece a través de los pasillos. Mis pasos resuenan en el silencio. Las sombras parecían cerrarse en torno a mí. Y entonces lo oí un débil susurro, suave y suplicante, procedente de algún lugar profundo dentro de las pilas. «¿Ayuda, por favor?» La voz era apenas audible, pero estaba lleno de una desesperación tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Seguí el sonido, el tejido a través de los estantes, los libros me mira, sus páginas vacías a la espera. Como me acerqué, vi que más libros fueron llenando con palabras, cada uno contando la historia de alguien que se había perdido, alguien que había entrado en la biblioteca y nunca salir. Pensé que era solo una puerta, un libro de lectura, un acceso directo a través de las pilas, pero las sombras se me llevó, se lo trago de mí. No sé dónde estoy, no sé si estoy vivo. Sentí un sudor frío que salir como me sigue a través de la habitación, cada libro de la edición para el horror, cada historia un grito desesperado de ayuda. Algunos describieron extrañas figuras, sombrío formas que se movían a través de la habitación, susurro observando, esperando. Otros hablaron de una presencia, algo oscuro y antiguo, al acecho justo fuera de la vista. Finalmente, llegué al centro de la habitación, donde un único escritorio de pie, vacío a excepción de una vieja pluma y un libro en blanco, sus páginas pristina y virgen. El lápiz se sentó en un pequeño tintero lleno de un espeso, oscuro líquido que parecía inquietantemente como la sangre. Sentí la imperiosa necesidad de sentarse, para recoger el lápiz, para escribir, pero me obligué a resistir, luchar contra la extraña compulsión que parecía tirar de mí hacia el escritorio. Me aparto, mi corazón late con fuerza, y cuando me volví vi sombras, cambiando y girando a lo largo de las paredes, sus formas apenas visibles, sus ojos brillando en la penumbra. Ellos me miraron, sus susurros llenando el aire, las voces superpuestas en una caótica sinfonía de miedo y desesperación. «Únete a nosotros, escribir con nosotros, quédate con nosotros». Tropecé hacia atrás, mi mano rozar contra uno de los estantes, y me sentí un dolor agudo como un libro callo abierta, de sus páginas salpicada con secas, las manchas herrumbrosas. Mis dedos llegaron lejos pegajosa, y me di cuenta con horror de que el libro estaba lleno de sangre, cada página empapado, las palabras manchado, y no se puede leer. Corrí, mis pasos haciendo eco a través de la habitación. La sombra me persigue, sus susurros de crecimiento más fuerte, más frenético. Podía sentir que el cierre, sus dedos fríos llegar, tirando de mi más profundo en la habitación, en la oscuridad. Yo tenía que encontrar la puerta, tenía que salir antes de que yo llegue a ser otra historia, otra alma perdida atrapada dentro de las páginas. Como la sombra se cerró en torno a mí, la vi una tenue luz de la luz, el contorno de la puerta, apenas visible a través de la reorientación de las estanterías. Me lancé a por ella, mi mano que agarra el pomo de la puerta y se asomó a la vitas, cerrando la puerta detrás de mí. Yo estaba de vuelta en la parte principal de la biblioteca, el aire fresco y la tranquilidad, la esencia metálica ido. Miré a mi alrededor desorientado, mi corazón latía más rápido, pero la puerta estaba a la vista como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, traté de decirle a mi supervisor, pero él solo se rió, cepillarlo como un nuevo bibliotecario de la iniciación de la broma. Pero yo sabía lo que había visto, lo había sentido, la desesperación, el terror, las almas atrapadas dentro de las páginas, a la espera de que alguien lea sus historias, saber que existía. Nunca he encontrado la puerta de nuevo, pero cada hora y entonces, cuando la biblioteca está vacía, todavía puedo sentirlo, una fría presencia al acecho en la parte trasera de los archivos, un débil susurro que llama a mí, pidiéndome que regrese. Sigo trabajando en la biblioteca, pero me evite los archivos en la noche, los rincones donde las sombras parecen reunirse. Y a veces, tarde en la noche, oigo débiles voces, susurros que se hacen eco a través de las pilas, las almas perdidas a gritar desesperada para ser liberados. No sé lo que la habitación era, o por qué existe, pero sé una cosa es cierta. La biblioteca de las almas perdidas es real,
y tiene hambre de historias, de vidas para que la sangre. Y si alguna vez te encuentras solo en el de las pilas, tenga cuidado. La biblioteca recuerda, y siempre observando, esperando el próximo alma perdida para llenar sus páginas.